¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en su programa Comercio Exterior. Soy Deyanira Arisbe y el día de hoy con invitados de lujo que te pondrán al día en temas de comercio exterior. Quiero dar la bienvenida al doctor Armando Melgoza, que muy amablemente aceptó esta invitación. Y Armando, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Quiero comentarles que Armando Melgoza, de ser, además de una gran trayectoria que tiene en el área de comercio exterior, un gran amigo que siempre colabora en los proyectos que vamos armando y en los que vamos coincidiendo, muy generoso. Él tiene un despacho precisamente dedicado a la consultoría en materia de comercio exterior. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Tiene estudios también de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Tiene estudios de doctorado en Derecho en la Universidad también Panamericana. Es autor del libro Procedimientos Aduaneros, articulista en diversas notas. El día de hoy, precisamente, la nota que nos interesa y que fue publicada en El Financiero, pues es las que ustedes han escuchado, lo que se está manejando para contener la inflación, y precisamente es lo que el día de hoy va a charlar con nosotros. Él también es director de la Comisión de Comercio Exterior en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, es consejero también en la Cámara, pertenece también a la Comisión de Comercio Exterior en la Asociación Mexicana de Contadores y su propia firma MFB, despacho, miembro de Networking, socio del área de comercio exterior y aduanas. Es un gran conferencista y el día de hoy está con nosotros. Armando, bienvenido. Si nos pusieras al día con esta noticia que surge por ahí del día 3 de octubre, una segunda etapa en la que se pretende, a través de ciertas medidas que el gobierno federal ha estado emitiendo, pues contener la inflación. Vamos a ver cuáles son las ventajas, las desventajas, qué les está faltando. Adelante con tus micrófonos, Armando. Muchas gracias, Deyanira. Nuevamente, gracias por la invitación. Pues bueno, de hecho, como bien comentas, la nota, artículo que tuve el gusto de publicar primeramente en El Financiero fue días antes de que se publicara propiamente ya el decreto, ya de forma oficial, no ya de forma formal. Primero voy a comentar el artículo porque guarda mucha relación. Muchas veces lo que se adelanta en la plática es lo que se publica, ¿no? Es entre unos días antes, algún tema de... Aquí hay muchas dudas que lamentablemente pues siguen quedando en el aire. Hay varios puntos y en específico 2 o 3 críticas que yo pongo sobre la mesa, más allá de una crítica partido, de lo que sea, en estos contextos actuales de diferentes ideas que podemos tener todos, va enfocada al hecho que el propio título que utilizo, que es patente de corso, es decir, aquel beneficio que los reyes otorgaban a ciertos piratas, en los cuales ya les daban carta abierta para que, pues, mientras fuera el enemigo, hicieran lo que quisieran, donde, pues, en días pasados, el Ejecutivo Federal anuncia como una medida para mitigar precisamente este tema de la inflación, pues que a 15 empresas, obviamente empresas muy grandes, que en específico estamos hablando de que son retails, son algunos de los más grandes, o son los que tienen el punto más importante de ciertos productos alimenticios, pues suscriben al día de hoy. Yo no tengo conocimiento y no he conocido a alguien que todavía lo tenga realmente, cuál es el contexto y el texto del convenio que dicen que se firmó por estas 15 empresas, donde en ese día lo que se anunció es que estas empresas tendrían una licencia única de importadores, con las cuales se les exentaba tanto del pago de aranceles como del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. La primera crítica que se hacía en ese momento era el tema de, pues no se entendía por qué a 15 empresas se les daba este beneficio únicamente. Máxime que se ha criticado el tema, pues en cualquier sexenio, ¿no? De dar preferencias a un cierto grupo, y pues vemos que aquí se da, y más si consideramos que los retail pues no son los grandes importadores de muchos productos alimenticios, normalmente es algún intermediario que es el que se encarga de esta parte, y muchos de los productos
estábamos hablando de los que tienen que ver con la carne, con el atún. Entonces, bueno, como que ellos fueran los importadores de los mismos productos, pues como que todavía queda un poquito la interrogante de como no entender cómo se van a dar un balazo ellos mismos en el pie, porque al final del día no es que puedan traer lo que sea, son ciertos productos que ahorita ya adelante comentaré a grosso modo cuáles son estos, y pues nos deja esa duda. La siguiente parte, y que sigue subsistiendo aún y con el decreto, es que pues se fundamenta, al día de hoy ya sabemos el fundamento, pero en aquel entonces no sabíamos cómo lo iban a hacer, señala que en términos del 131 de la Constitución, pues bueno, usando, o así se señala, el beneficio que le otorga la Constitución, pues exenta del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Sin embargo, cuando nosotros revisamos este artículo, pues vemos que la única facultad que tiene el Ejecutivo es relacionado con los aranceles, es decir, con estos impuestos de importación, donde efectivamente el Ejecutivo puede crearlos, aumentarlos, suprimirlos, y se entiende que es un efecto importante que se tiene y se puede hacer, y por eso se contempla en la propia Constitución, pero nunca habla de las regulaciones. Lo más que puede hacer un presidente es el prohibir la entrada de un producto para proteger la salud. Es decir, no puede entrar ningún producto bien o mal soportado por un tema de seguridad, ¿no? Alimenticia, etc., muchos conceptos que puede haber. Sin embargo, aquí lo que están haciendo es que estos productos que al día de hoy ya se fueron publicados, ya sabemos en específico cuáles son las fracciones arancelarias, pues nos dicen no cumplas y todo va a quedar a tu buen entendimiento, a tu buen cumplimiento ahora sí que a la buena fe que podamos depositar en ti, empresario. Y que aquí pues tenemos miedo, y aunque muchos dicen, y bueno, y se entiende el punto general, que era eficientar el proceso de importación para que esto sea más rápido y no genere costos adicionales. Sin embargo, el hecho de eliminar prácticamente de un plumazo lo que tengan que cumplir ciertas empresas, creo que deja más dudas de cómo se va a hacer esto, porque si bien es correcto que igual el empresario hasta arriba igual no tiene un interés de dejar de cumplir con temas de salud, ¿no?, que podían llegar a afectar, pues bueno, lamentablemente lo hemos vivido en varias ocasiones. Digo, para poner un ejemplo muy claro, hace muchos años tuvimos un problema con leche de Chernobyl que compró el gobierno, ¿no? Y entonces, si al día de hoy tenemos que un empleado de una empresa va a ser el que al final del día quede en sus manos traer productos, quién sabe de dónde y quién sabe si cumplan o no cumplan, pues mi experiencia dice que eso puede ser un riesgo demasiado alto. Esperemos que no pase, pero es uno de los temores que yo pongo sobre la mesa, porque al final del día el gobierno está pasando por alto que haya lo que es el acuerdo de facilitación al comercio, que realmente en México hace 2 años se publicó para la parte de México el establecimiento del área que lo tiene que implementar, el cual al día de hoy se ha reunido 6 veces, el cual no ha generado ningún tema al día de hoy, y en donde para mí era más fácil que en lugar de borrar que se cumplieran con las regulaciones, pues bueno, se establecieran mesas dentro de Senacica, Cofepris, diferentes áreas que tuvieran que ver con la importación de los productos y que pues los atendieran pues con prioridad, sin omitir el cumplimiento, porque al final del día habría 2 interrogantes. ¿Quiere decir que el cumplimiento de ciertas regulaciones solo es burocrático y no tienen ningún soporte, por lo cual se deben de eliminar y por eso no nos preocupan? ¿O no estamos viendo las consecuencias y realmente si lo que queremos es eficientarlo, pues bueno, hagamos tal cual la palabra, mejorar con que atiendan, que se cumplan con los requisitos si es que son necesarios? Gracias, Armando. En la parte... muy interesante, nos estás poniendo en todo este contexto porque de alguna manera, si de primera vista con buenos ojos vemos esas medidas que de repente se toman, que vale la pena comentarles, amigos, que pues este es un complemento de lo que se publicó por ahí del 16 de mayo, que también se le llamó Pacto para el PASIC, para contener la inflación, donde contenía una serie de productos de la canasta básica con una desgravación de aranceles. Y hablando de esta publicación del día 3 de octubre, bueno, pues este complemento
ahora va enfocado a todo aquello que no tiene que ver con el pago de aranceles, como bien decía el maestro Armando, hablando de todo lo que tiene que ser alrededor, todo lo que tenemos que cumplir en materia de restricciones y regulaciones no arancelarias, que tiene que ver con varias normas oficiales mexicanas de acuerdo a cada tipo de producto. Estamos hablando de COFEPRIS, que es tan delicado, toda la parte que tiene que ver con salud, toda la parte que tiene que ver con medicamentos. Bueno, ni siquiera durante la pandemia hubo esta apertura de simplificar los trámites, de poder de manera muy ágil tener a la mano todo lo necesario para enfrentar la crisis de salud. Hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con algunas otras instituciones, varias normas oficiales muy relacionadas con toda esta parte de comercio internacional. Entonces, amigos, aquí la reflexión que tratamos de transmitir para ustedes, pues primero que nada es ponerle cuál es ese contexto del acuerdo que está siendo complementario al del día 16 de mayo y conocer cuáles son pues las medidas que se están dejando por alto, como comenta nuestro invitado. ¿Qué le está faltando a nuestras estructuras? Sabrán también que existe una gran incertidumbre en el ámbito internacional porque nuestras propias figuras, hablando de la Secretaría de Hacienda, hablando de la Administración de Aduanas, hablando de este cambio en los principales dirigentes, pues está creando hacia afuera una inestabilidad en las organizaciones. Nosotros como país, nosotros como empresa, nosotros como consultores, pues tenemos que dar las mejores herramientas. Así es que bajo este panorama, Armando, ¿cómo consideras que este complemento está funcionando? Porque inclusive este decreto del 16 de mayo pues trajo consigo el que los productores mexicanos también en su caso estuvieran en desacuerdo en grandes puntos porque ya se prefería la comercialización y la compra de productos de importación como es la papa de Idaho, por ejemplo, contra la papa nacional y eso pues también está generando un descontrol en la parte de la producción nacional. ¿Cuáles serían tus expectativas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, yo creo que las expectativas, ahora sí que más allá de cualquier tema, pues siempre esperamos que sean las mejores, porque al final del día aquí, más allá de ideas partidistas de cada quien, pues es México lo más importante, la gente, ¿no? La gente mexicana que realmente quienes se vean afectados en sus bolsillos, pues realmente puedan mejorar su situación o que no se vea tan afectada. Creo que el día de ayer ha sido un día muy interesante donde prácticamente del lado de Estados Unidos se ha escuchado que ellos, el 98% de sus bancos centrales y todos están seguros de que va a haber una recesión en Estados Unidos importante y en México estamos todavía en el debate de si entraremos o no. Todavía estamos divididos en esa parte. Afortunadamente, un número importante de economistas consideran igual podamos librar y no ser tan afectados como en Estados Unidos. Pero bueno, esto es un tema que no lo vamos a ver en poco tiempo, ¿no? De hecho, este proyecto ya cuando se publica ahora sí el día 19 de octubre, ya las reglas claras de esta licencia única, ya un poquito más puntuales, pero que aún así nos dejaron bastantes dudas que ahorita las platicaremos. Pues bueno, la idea es que esto termine en febrero y lo interesante es que te dice que aunque acabe en febrero este proyecto, se va a poder prorrogar hasta diciembre. Entonces también ahí como que es interesante que ya te dicen cuándo termina, pero de una vez ya te dicen cuándo se prorroga. Entonces como que es un poquito interesante porque realmente que en un trimestre puedas controlar una inflación. No soy economista, pero creo que no es factible. Se necesitaría prácticamente todo el año pues, para tratar de mitigar los efectos o que pues realmente se puedan analizar sistemáticamente, ¿no? Realmente en 3 meses no habría como que números que se puedan ver. En lo que y máxime que de lo que, es más, al día de hoy las reglas para obtener la licencia no han sido publicadas. Lo que es publicado es el decreto en el que te dice, ok, de entrada prácticamente son 79 fracciones arancelarias, pan de caja, prácticamente alimentos, ¿no? Lo más importante que esto se concentra y te dice, pero las reglas de solicitud y las reglas de operación, ahora las va a publicar por un lado el SAT, el cual ya presentó su tercera resolución anticipada y ya conocemos un poquito cómo va a venir, que normalmente las resoluciones anticipadas no se mueven, ya cuando nos las dan a conocer es muy raro,
pero del lado de ANAM todavía no sabemos las reglas de operación. Entonces va a estar interesante cómo va a jugar esto, y aquí vuelvo a traer a colación el tema del Comité de Facilitación al Comercio, que cuando se crea, hace 2 años, pues no está incluida la ANAM, apenas este año se incluye a la ANAM, pero aparte solo con voz, no tiene voto, cuando pues para mí sería una de las entes más importantes que tendrían que ver con la facilitación al comercio, y entonces pues no sabemos cómo va a estar esta parte de casi en un contexto que actualmente estamos viviendo, que hace años más bien nunca había sucedido, y menos en nuestro país, no sé en otros, donde pues una instrucción que se daba desde arriba, pues bueno, se respeta un tema institucional, seamos gobierno, seamos empresa privada, el tema institucional es muy importante pues para que las metas se alcancen. Pues no se llevaba con el SAT ahora pues ya está en otra área, entonces estos temas de operación no sabemos si van a sentarse o ya se sentaron para que realmente operativamente se cumpla el fin, o cada quien va a tener reglas diferentes y cada quien, como dirían, va a jalar para su lado, y al final del día esto no va a resultar en los tiempos que se estaban esperando. Armando, ¿cuáles serían los puntos que básicamente este acuerdo complementario está manejando? ¿En qué consisten los beneficios que dan a estas 15 empresas que bien mencionas? Es algo muy cerrado, es algo que pues en principio puede abrirse a otros sectores, pero básicamente alimentarios, pero ¿en qué consiste? Danos algunos ejemplos. Ve, aquí es interesante lo siguiente. En el acuerdo que se da a conocer en la famosa mañanera, pues nos señalan que son 15 empresas. Sin embargo, el día 19, cuando ya se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, ya no nos hablan de 15 empresas. Nos hablan de que prácticamente cualquiera podría tener derecho a acceder a esta licencia única de importación, para que de las 79 fracciones arancelarias que se señalan en ese decreto, no paguemos aranceles y no tengamos que cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias. Y prácticamente las condiciones que ponen son de que ya estuviéramos previamente importando, es decir, si alguien nuevo mañana quiere decir, quiero traer el producto, no tiene el derecho. Tendría que ser alguien que ya esté. Que aquí viene otra vez muchas preguntas, ya cuando lo empezamos a ver con la tercera resolución anticipada. No hay un plazo de respuesta. Yo pido, un padrón nuevo, así como tenemos el padrón de importadores, padrón de bebidas alcohólicas y padrón sectoriales. Ahora vamos a tener un padrón para este tema. Pero no hay un plazo de respuesta. Puede ser muy rápido, puede ser muy lento, no sabemos operativamente cómo va a ser porque no se señala. Y entonces aquí vienen otra vez las preguntas. Oye, ¿se quedará solo con esas 15 empresas? ¿O esas 15 empresas que firmaron ese acuerdo que no conocemos, ellos van a tener un trato diferente, o prácticamente esto fue darle forma oficial a esas 15 empresas y prácticamente todo aquel ajeno a las mismas no va a poder acceder? No lo sabemos y esperemos que no sea así, porque al final del día, si lo que se busca es mitigar la inflación, con este proyecto, pues creo que entre más empresas se sumen, pues obviamente el efecto va a ser más grande, porque muchas veces es normal, y más para el que no tiene el contexto luego hasta de los números. Y tomando como un ejemplo el tema bancario. ¿Quién es el más importante? ¿El empresario que tiene tantos millones en el banco o los millones de cuentavientes que tienen 1,000, 2,000 pesos? Pues esos cuentavientes son los más importantes porque son los que mantienen los bancos, porque son millones los que ellos conforman contra un empresario que puede tener cierta cantidad muy importante. Entonces, igual aquí, pueden ser empresas muy importantes, pero ellos no pueden afrontar, traer el 100% de estos productos para el consumo del pueblo de México. Forzosamente, entre muchos importadores son los que se traen. Entonces, si esto realmente se abre, podrá ser más fácil que se cumpla el proyecto. Pero otra vez, oye, ¿qué va a pasar? Porque por si alguna de las sanciones que te ponen es si me llegas a mentir en el tema del cumplimiento de regulaciones, pues te cancelo el padrón. Ok, pero al final del día ya hubo un daño. O sea, si al final del día mintieron en las regulaciones y trajeron un producto que no se podía traer, oye, y el daño, sí, va a haber una consecuencia, pero yo diría que aquí tiene que haber una consecuencia mayúscula, porque si no se vuelve muy fácil. Puede ser un tema de, bueno, lo llevamos a litigio, y ante los errores que cometen las áreas jurídicas muchas veces de la autoridad, pues las posibilidades son un volado
de un 50% que igual lo gano, hice mi travesura, tuve un beneficio, afecté a la ciudadanía, no me interesa esa parte, y pues a ver qué pasa mañana. Y creo que no sería lo correcto en ese sentido, ¿no? Claro. Pues yo creo que en este punto en donde pues lo que las empresas necesitan, nuestra visión hacia el exterior tiene que ser más estable, tenemos que cumplir en esa parte de facilitación al comercio, pero sin poner en riesgo a la población, sin poner en riesgo lo que es tan importante, que es toda la parte alimentaria, y además podría estarse dando un trato discriminatorio hacia otros sectores. Amigos, vámonos a un corte, regresamos con este tema tan interesante. Estamos analizando el acuerdo complementario para 15 empresas que se están beneficiando con algunos acuerdos en materia de desgravación de aranceles. Vámonos a un corte y regresamos. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV, y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación de o reducción de la jornada de trabajo, y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. Soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Estamos de regreso, qué bueno que sigues con nosotros. Hoy estás más informado en materia de comercio exterior. Estamos con el doctor Armando Melgoza platicando de este pacto complementario para contener la inflación. Armando, ¿nos podrías comentar cuáles son esos requisitos, qué necesitamos como empresa para poder acceder a esos padrones y los beneficios sobre todo que podríamos estar teniendo? Claro, mira, al día de hoy, a lo que sabemos de esta tercera resolución anticipada, para poder sacar lo que es el padrón de importadores de productos de la canasta básica, uno es que ya estuviéramos en el padrón de importadores. Adicionalmente, se tiene que presentar un escrito que interesantemente, este sí se presenta de forma física. Ya saben que al día de hoy prácticamente con el SAT todo lo hacemos vía nuestro buzón, pero este sí se presenta de forma presencial, donde tenemos que señalar la actividad o el sector productivo al cual se dedica el contribuyente, la fracción arancelaria del producto que buscamos, la descripción de la mercancía que queremos importar. Tenemos que señalar que ya previamente nos hayamos dedicado a importar ese producto y tenemos que demostrarlo que 12 meses antes ya lo veníamos haciendo.
la aduana o secciones por las cuales pretendemos llevar a cabo el trámite, tenemos que presentar un escrito que aquí es lo interesante, bajo protesta de decir verdad, que sí se cumplieron con regulaciones y restricciones no arancelarias y que por alguna situación interesante la resolución divide los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios, los cuales son regulaciones y restricciones no arancelarias, bueno, pero así lo dividen ellos. Y tenemos que señalar que en el caso de aquel que llegue a importar maíz, tenemos que estamos cumpliendo con los temas de bioseguridad. Y aparte tenemos que cumplir con estar al corriente de nuestras obligaciones. Obviamente el incumplir con estas obligaciones, suspender nuestro padrón, cambiar nuestro domicilio, pues nos van a cancelar o revocar el mismo. El beneficio no va a ser otro. Al día de hoy no sabemos si en las reglas operativas que llegue a señalar la Agencia Nacional de Aduanas algo diferente, prácticamente solo son no pagar los aranceles y no cumplir con las regulaciones. Pero como muchos sabemos, a los que nos dedicamos a esto, el tema muchas veces no va enfocado al cumplimiento u obtención de los requisitos, sino que en las propias aduanas, en lo lento que puede llegar a ser un proceso, puede estar la complicación. Al día de hoy, lamentablemente, y a lo que pues comentan en el medio, pues me dicen que hay aduanas en las que prácticamente el administrador de la aduana físicamente está operando los sistemas, o sea, ya no está dirigiendo, está operando sentado viendo qué pasa en cada contenedor. Entonces, pues por más que los alimentos y más los que puedan ser perecederos traen prioridad en términos de la ley aduanera para su despacho, pero aún así, pues si traigo ciertos embarques adelante que también están en la misma prioridad, pues bueno, esto relativamente será más fácil el despacho, pero eso no quiere decir que puedan ahorrarse tantos días. No lo sé. La esencia es esa, ¿no? Ahorita estamos hablando prácticamente todo con ideas al aire, porque te digo algo que para mí pues no sé si me intriga, me molesta o qué puedo decir, es que desde que México entra al acuerdo de facilitación al comercio, que no fue en este sexenio, fue desde el sexenio pasado, y este sexenio pues, le toca ya la implementación. Tiene 2 años que el comité pues sale publicado en el diario oficial su creación, se ha reunido 6 veces, pero más allá de eso no sabemos nada. Y sacar la información de las reuniones que han tenido ha costado bastante trabajo, y al final el día único que sabemos es que pues están todavía definiendo las reglas operativas. Entonces, después de 2 años definiendo todavía reglas operativas, y que para mí sería el órgano que tenía que haber estado claramente en este tema, porque si al final del día el punto clave que así se ve, no sé si hay algo atrás, pero así es como viene en la exposición, es lo que escuchamos en la denominada mañanera, es facilitar las operaciones, facilitación al comercio. Pues bueno, creo que este era un órgano que tenía que estar plenamente inmiscuido para que realmente se cumpla la meta. Si no, de otra forma, pues van a ser conceptos al aire que no se van a aterrizar, y que si al final del día no cumplen con el cometido de que sea más ágil, pues aparte de eso le estamos sumando una posible contingencia que pido, pero como no tienen una idea, que no pase. Lo hemos vivido, entonces da mucho miedo que esto suceda. Hay muchos trámites que, si bien es cierto, la mayoría podemos llegar a considerar como sin sentido o burocráticos y que no tienen ningún fin al final del día. Hay otros tantos que, si bien es cierto, hay que pagar, hay que esperar, pues es un control que lleva el gobierno, y no de México, a nivel mundial, pues para saber si algún lote viene dañado, alguna enfermedad, que esto está pasando a nivel mundial, ¿no? Ya lo hemos visto, las vacas locas, fiebre aviar. Entonces, todo esto es simplemente llevar un control para poder actuar de forma inmediata. El no llevar un control es un riesgo muy alto, más allá de que haya muchos trámites que sí pueden ser absurdos y que no tienen ningún sentido. También hay una gran cantidad que sí son muy importantes para la salud y la vida de las personas.
Claro, creo que con estos comentarios estás llegando al punto medular, esta facilitación al comercio. Bueno, como que no me convences con este pacto complementario, porque ¿qué tal si a futuro y en materia de comercio internacional, recuerden que no es simplemente pasar la mercancía, ya lo tengo en mi almacén, ya no hay problema? Al contrario, yo creo que ahí empieza, en el postdespacho pueden empezar una serie de regularizaciones, una serie de revisiones, y eso me preocupa bastante. Además es tema de salud, es tema de alimentación. ¿Y dónde está la facilitación al comercio? Yo entiendo que por lo menos en los tratados más recientes, México, Estados Unidos, Canadá, pues trae ahí un nuevo capítulo que es precisamente facilitación al comercio, pero en la práctica pudiera estar siendo más bien un freno y pudiéramos tener un riesgo bien importante en esta parte de salud. Lo quiero ver con buenos ojos, lo quiero ver como una oportunidad para que nosotros podamos tener una facilitación real, pero ojo, me preocupan las consecuencias. No sé si coincidas conmigo en esta parte, que a futuro me digan que no cumplí con tal o cual regulación y que yo me tenga que echar un clavado a buscar estos acuerdos y a buscar las reglas, y además hacer una cohesión entre las diferentes instituciones que al día de hoy están frente al comercio internacional, como es el Servicio de Administración Tributaria, que no acaba de salir, la Agencia Nacional de Aduanas, que no acaba de llegar, la interacción de sus propios portales, ya cada uno con el suyo. Creo que todo esto se va permeando a la población usuaria de los servicios en materia internacional. ¿Coincides conmigo, maestro? Totalmente coincido contigo, y pues el mismo punto. Esperemos que al final del día no pase nada y se quede en una plática de amigos, y que sea simplemente temores infundados y nos dio para conversar el día de hoy, y que no tengamos que estarnos arrepintiendo de alguna situación, y que no queremos ni siquiera estar criticando al que se le haya ocurrido este tema, sino al contrario, decir, bueno, fue una idea, afortunadamente sí cumplió con el fin, y afortunadamente no pasó nada grave, y qué bueno que igual se vean beneficiadas las personas que más se tienen que ver beneficiadas. Pues con estos comentarios vamos concluyendo nuestro programa. Para ustedes, contadores, gente del comercio internacional que nos visita, que siempre nos acompaña cada semana, pues recomendar que en lo posible podamos seguir cumpliendo más allá de lo que se solicita. Efectivamente se requiere, para frenar la inflación, un sinnúmero de medidas. No son 3 meses, no son 6 meses. Creo que todo este problema lo vamos arrastrando de esta desafortunada pandemia, de la crisis mundial a través de la guerra que persiste, este tema de los fertilizantes, este tema de las semillas, este tema de toda la parte de la agricultura que podría estar pegando. Pues es un contexto muy importante para nosotros como áreas de oportunidad, como áreas de consultoría. Pues la optimización de nuestras cadenas de suministro, la optimización de nuestros costos, la determinación correcta de nuestros costos. Estamos casi en la última recta de este año 2022, que ha sido bastante difícil, bastante correteado, pero todavía con buenos momentos para tomar decisiones, evaluar nuestra información financiera, nuestros proveedores. Podemos voltear a ver hacia otros mercados para que sean complementarios, sustitutos de los proveedores actuales. Doctor, tus últimos comentarios para podernos despedir. Prácticamente estar atentos de todos los cambios. Tenemos que alzar la voz siempre, no solo en la voz crítica, también en la parte de felicitar las cosas que se hacen bien. Siempre la voz crítica en un sentido objetivo para que se mejoren las cosas, sea en este gobierno, sea en el que siga, siempre con el tema de profesionalizarnos, con el tema de no buscar atajos que nos puedan llegar a algún problema, y recordarles que el comercio exterior es bastante complejo, es muy noble, pero nuestras leyes son un poco complicadas en la aplicación, y entonces hay excesividades en ciertas lagunas que se tienen, y hay que tener cuidado, seguirnos profesionalizando con pláticas como contigo para tratar de estar al día y ser mejores profesionistas y estar atentos para todos los cambios que vengan, que al día de hoy son más constantes, ahora sí que constantemente son más
al día de hoy. Muchísimas gracias, Armando, gracias por tu valiosa participación. Seguramente nos acompañarás en otros programas, ya te estamos comprometiendo aquí públicamente por todo tu expertise y todo lo que de manera crítica nos has comentado el día de hoy. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, disfruten su semana, sigan con toda esta parte del comercio internacional que les abre fronteras hacia el exterior. Soy Deyanira Arizbe, mándame tus comentarios, qué temas quieres escuchar a deyanira@arizbecorporativo.com. Nos vemos en la siguiente Comercio Exterior para Todos.